Bueno, listo, muy amable, muchas gracias. Bueno, siendo 30 de octubre del 2020, arrancamos nuestro encuentro síncrono número 3 del módulo o el curso de proyecto de grado del Instituto Politécnico Americano, en el cual vamos a ver dos sesiones. La primera, bueno, dos sesiones, no, dos partes de esta sesión. La primera parte, vamos a ver una guía de normas APA y cómo referenciar a través de las normas APA. Y la segunda, cómo construir un marco referencial. Basado en eso, entonces, yo quiero, antes de entrar como inmiscuirme en el marco de referencia, explicarles algo de normas APA y algo que me parece a mí muy importante es el tema de la forma del documento. Ustedes ya empezaron a construir su proyecto de grado, ya empezaron a construir un proyecto, llámese investigación, de proyecto aplicado, llámese un proyecto de grado, ya empezaron a construirlo, ya vieron ustedes una problemática, ¿listo? Y fíjense que importante acá es que este proyecto traten de hacerlo, de plantearlo, pero algo muy importante es que, a diferencia de otras digamos, especies de proyecto, es que nosotros tenemos un tiempo para ejecutarlo. Me explico, ¿qué es el tiempo para ejecutarlo? Ustedes pueden tener 1 año, 2 años ejecutando un proyecto normalmente. Este proyecto de grado que nosotros estamos haciendo es algo muy similar, sin embargo, nosotros el tiempo de ejecución es extremadamente corto. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo de ejecución puede ser en semanas, puede estar en meses, es decir, un mes, sea mucho, un mes, 4 semanas, 3 meses, 3 semanas. Es decir, que nuestro proyecto de grado tiene que darse solución ahora ya casi en 4 semanas. Entonces vayan pensando de que ustedes ya tienen planteado ese proyecto de grado, ¿listo? Que ya tienen una problemática. Me decía un estudiante, profe, yo ya tengo mi problemática y yo básicamente yo ya la estoy ejecutando. ¿Cómo así? Yo le decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Me decía, profe, yo estoy trabajando en un sitio, en una empresa, y nosotros tenemos esta problemática y yo he ido poco a poco aplicando esta solución. Profe, ¿será que yo puedo exponer eso? Es decir, puedo poner la problemática y narrar lo que se está haciendo. Y le dije, claro, claro, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted ya está ejecutando la solución. Y fíjense que eso pasa con este proyecto de grado, eso pasa con esta materia, que aunque es muy buena, es muy corta en sí. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que queremos es que ustedes busquen una aplicabilidad para dar solución a un problema y que esa solución sea contundente a la problemática, relacionada con el programa que usted está estudiando y que dé solución de forma rápida, es decir, ya. Entonces, entendiendo eso, hay unas problemáticas muy buenas, excelentes, hay unas problemáticas que yo he estado leyendo muy buenas, pero es un proyecto de grado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que pensar de que la solución o la respuesta a esa problemática tiene que darla en menos de 4 semanas. Por ejemplo, si nosotros estamos en la tercera, nos quedan 3 sesiones. Entonces, si yo cuento 1, 2, 3, es decir, que máximo para el 27 de noviembre, ustedes ya tienen que dar básicamente lo que uno diría la sustentación de ese proyecto. Es decir, que en estas 3 semanas, que queda mucho a 4, ustedes tienen que haber ejecutado esa solución, haber hecho ese diagnóstico, haber implementado ese diseño de mejora, haber desarrollado el prototipo que ustedes están, no sé, planteando para dar esa solución. Entonces, fíjense que tienen que ya usted ir pensando, bueno, yo ya planteé esta problemática, yo dije que iba a hacer esto, vamos a ir haciéndolo, ¿por qué? Porque cuando ya llegue en la semana del 13, que es la entrega más o menos, que es la explicación o la próxima semana más bien, ya, bueno, no, mentira, la del 13, usted ya la del 13, yo les explico cómo se exponen los resultados. ¿Qué quiere decir exponer los resultados? Es decir, que ustedes ya aplicaron encuestas posiblemente, ustedes ya implementaron el diseño que están pensando para poder desarrollar esa solución, ustedes ya tienen que haber visto alguna mejora. Entonces, eso también depende mucho de la problemática, ¿no? Hay problemáticas
usted puede decir que para mirar un resultado como tal, tiene que esperar 1 año, 2 años. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, hay unos chicos de electrónica, sí, de electromecánica industrial. Ellos me dicen, vamos a mejorar el sistema, o el ciclo de cultivos, digamos, de un cultivo de tomate. Entonces, a través de tecnología, a través de la automatización. Yo les digo, bueno, listo. ¿Ustedes qué quieren hacer? Nosotros queremos mejorar el ciclo del cultivo o queremos mejorar la eficiencia del cultivo. Si ustedes van a mostrarme eso, que va a haber una mejora en el cultivo, es decir, que el cultivo se va a volver más productivo, va a tener mejor calidad. Yo les pregunto acá, ustedes sean conscientes también de la problemática y los objetivos que están planteando. Ustedes lo que quieren es mejorar todo eso, es decir, ustedes tienen que esperar, sembrar la planta, esperar a que crezca, que dé su producto y después hacer su estudio de calidad. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Les pregunto a todos ustedes. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Para unos 4, ¿no? Que sean mínimo 4 meses yéndole bien, cultivando hoy, no dicho aquí a febrero. Entonces, ¿cuándo terminan ustedes proyecto de grado y cuándo se gradúan? Entonces, importante a eso. Yo lo que les digo es que busquemos problemáticas, pero que sean, busquemos problemáticas, pero que la solución que nosotros impartimos, implementemos, no nos tome más de 3 semanas, 2 semanas para buscarlas. ¿Sí me hago entender? O implementarlas o mirar la factibilidad de mejora. Porque si nosotros tomamos problemáticas muy extensas, como yo les decía anteriormente, que no estén delimitadas y además que requieran mucho tiempo, pues ¿cuándo terminamos el proyecto de grado y cuándo nos graduamos realmente? Entonces, pilas con eso, chicos. Y hay problemáticas muy buenas, que uno diría que podría uno decir, esa problemática para proyecto de grado en pregrado o para una tecnología puede abarcarse, puede entrar. Es decir, esta investigación podría incluirse en un proyecto de grado en una universidad, posiblemente. Y piénsenlo ustedes, porque muchos de ustedes, muchas veces continúan su ciclo profesional. Hoy están haciendo su técnico, Dios quiera terminan, y el siguiente año yo los veré matriculados ya en un tecnólogo o ya los estaré viendo matriculados en un ciclo profesional. Recuerden que la institución también tiene convenios con diferentes universidades, ¿no? Tiene convenios con la FED, tiene convenios con la UNAT, tiene convenios con diferentes universidades y ustedes pueden continuar su ciclo profesional. Entonces piensen que posiblemente ese proyecto de grado que ustedes están haciendo acá puede ser su escalón para poder llegar también a implementarlo en un profesional. Yo tengo muchos estudiantes que continuaron acá su ciclo profesional y ahorita pues son profesionales, algunos son ingenieros ya, otros ya son administradores en salud ocupacional, otros ya continuaron con su tecnología en el tema de criminalística. Entonces, piensen en eso. ¿Listo? Me queda claro el tema, ¿cierto, muchachos? Quiero que quede claro arrancando la sesión de hoy. Yo sé que esa claridad no se había hecho anteriormente, se esbozó, digamos, muy superficial, pero yo estoy tratando de profundizarla. ¿Por qué? Porque ustedes, en este momento, ustedes están en la construcción de la problemática, ustedes ya la plantearon, otros ya dicen, ya la hice, pero realmente acuérdense que la problemática y la pregunta problema es suya, es suya. Entonces, usted la puede metamorfizar de tal manera de que le quede estructurada a la idea y a las facilidades y a los recursos que usted tiene. Usted la puede cambiar, moldear a la estructura que usted necesita. Entonces recuerden de que yo puedo estar, mañana termina y yo puedo estar revisando y le puedo decir, mire, está muy amplio, hablo con usted, hasta le comento, mira, está muy amplio esta pregunta de investigación, mire que posiblemente nos tome mucho tiempo en desarrollarla, está muy buena,
pero tenemos que hacer un cambio. Usted tiene que estar abierto a eso, al cambio, ¿listo? Estar siempre abierto al cambio, decir, bueno, el profesor me recomendó esto. Tratar de que si el profesor me recomienda eso, el tutor me recomienda esto, encontré esto y me están recomendando por este lado que haga eso, hacerlo. Siempre estamos a hacer cambios dentro de la estructura. No es como un trabajo que yo entregué y ya no quiero saber más de él. No, por eso yo les decía a ustedes, este trabajo no es por cumplir, este trabajo es por, o sea, también mucho depende de la satisfacción personal y depende también de lo que yo quiera lograr con esto. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Bueno. Profe, Dime. es que yo tenía una pregunta. Dime, Claudia. Porque usted cuando nos da respuesta a si la problemática o lo que planteamos está bien o mal, porque entonces ya para mañana tenemos que entregar otros puntos y no sé, me queda como la duda de si voy bien o voy mal, si sigo trabajando en eso o si tengo que cambiar. De hecho, la problemática la entregas hasta mañana, 31. La entrega de la problemática Y en la primera entrega, profe, que le enviamos, que era la pregunta y eso, o sea, como en qué se iba a basar nuestro proyecto de... Eso, la entrega preliminar, ¿para qué te servía? Para ya estar buscando una problemática, ir buscando una problemática, buscar unos antecedentes, ¿cierto? Y ir buscando una pregunta-problema. Ya con esta entrega, tú ya me vas a explicar, a decir un poco más, a decirme, mire, es que me vas a describir en la problemática, me la vas a describir como tal, me la vas a plantear y me vas a formular ya un objetivo. De cuando ya uno dice, bueno, ya tengo el objetivo, ya sé que lo que tú quieres, ya tengo una descripción del problema, ya tengo un planteamiento del problema, entonces ya tengo hasta el título, ya entiendo bastante de lo que me dijo la primera situación, la preliminar. La preliminar le sirve más a ustedes, ¿listo? De cómo enfocar este inicio de proyecto que a mí. A mí me sirve de importante. Pónganle cuidado lo que les voy a decir. Aquí en la escogencia de los autores de los 4 artículos, ¿a quién le interesa escoger esos artículos? ¿A mí o a ustedes? ¿Quién sabe si está bien, que escogió bien el artículo o si el autor que escogió está bien? ¿A quién le interesa más? ¿Al tutor, al asesor o a ustedes? Mi pregunta es esa. A nosotros. A ustedes, ¿cierto? Ustedes son los que escogen los autores. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer el artículo y dicen, bueno, lo que plantea este señor en este punto es bastante interesante porque me contribuye a la problemática que yo tengo en mi cabeza, a la que estoy tratando de construir. Claro, me contribuye a mí. Y la escogencia de los autores, no la determina el tutor, no la determina el asesor, la escogencia de los autores como tal la determinan ustedes, es decir, ustedes como autores de ese proyecto, porque ustedes son los que van a realizarlo, van a ejecutar. Dime, Angie. ¿Me ibas a decir algo, Angie? Bueno, listo. Entonces, digamos que esa entrega preliminar es para eso, para ayudarles a ustedes a sentarse y decir, bueno, claro, yo tengo una problemática, y mira que esa problemática me hace esta pregunta como tal, ya la estoy planteando, y voy y busco unos ciertos antecedentes, unos ciertos autores, y les estoy mostrando cómo buscarlo. Miren, búsquenlos en tal sitio, sáquenle esta información precisa, y busque quién les puede colaborar a ustedes en lo que se llama aliados. Con ese trabajo preliminar, yo sé que a ustedes les ayudó bastante ya en la entrega 1. Claro, ya la entrega 1 es algo más formal, donde ustedes ya me entregan a mí un planteamiento del problema, me entregan a mí una descripción de ese problema, me entregan unos objetivos, y ya este 31 se cierra. Les dije yo 3 días por lo menos mínimo para yo estar revisando eso, y ya yo creería que el miércoles
jueves y viernes yo estaría ya dándoles la realimentación. ¿Por qué? Porque recuerden de que son bastantes trabajos, recuerden de que la interpretación también mía va de mucho de lo que ustedes me describan ese problema, ¿vale? Porque quizás de pronto usted me quiere describir algo, lo entiendo como usted lo va a escribir, pero cuando yo le voy a hacer el comentario, quizás de pronto me dice, no, el profesor lo entendió mal, era de otra forma. Entonces ahí viene la discusión en el tema del planteamiento de si quedó bien o quedó mal. Al final, lo que hace el asesor es revisar si la redacción es bien, ¿sí? Si es coherente esa redacción que ustedes me están estableciendo ahí. Si lo que ustedes están planteando como problemática, yo no decido de que si la problemática esté bien o esté mal. ¿Cómo así, profe? Usted no decide. Claro, es una problemática. Yo cómo voy a decidir si esa problemática está bien o está mal. Yo lo que miro es que usted me redacte bien esa problemática, que sea coherente, de que la persona que la va a leer, puede ser el tutor Juan Manuel o puede ser otra persona, la entienda, ¿listo? Y que la pregunta que ustedes están haciendo, es decir, de la pregunta a la problemática tenga coherencia con la problemática, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo estar hablando de que la problemática en el sector de la industria de los arroceros, pero la pregunta va relacionada con el sector avícola. Entonces, ¿tiene coherencia esas dos? Entonces, ahí el tutor, entonces, o el asesor Juan Manuel va a llegar, va a intervenir, te va a decir, no, mira, es que yo no encuentro coherencia en lo que tú me estás estableciendo como problemática, como pregunta de investigación. Y no tiene nada que ver, digamos, te puedo decir también ahí el título que te estás colocando con el objetivo. No entiendo, por ejemplo, si me dicen que el objetivo es diseñar un instrumento que evalúe la eficiencia de los trabajadores en el trabajo en casa. Hizo eh, para la empresa Politécnico Americano, llamémosla así. Y el título sería, y el título que diga, investigación sobre el desarrollo de elaboración de closets en MotherKit. O sea, no existe una coherencia. ¿Queremos entender? No hay problemáticas erróneas. No hay problemáticas erróneas. Lo que yo voy a revisar es la coherencia entre lo que usted construye, entre la problemática, la pregunta problema o la hipótesis, y lo que usted construye a partir de los objetivos. Asimismo, como el planteamiento del título como tal. ¿Sí me voy a entender, muchachos? Entonces, basado en eso es que yo ya hago una intervención. Obviamente, otro caso muy importante es que, pues, que yo tengo que revisar de que si usted estudió primera infancia, si usted estudió financiera, pues, que tenga coherencia con lo que estudió. No necesariamente tiene que estar coherentemente con lo que estudió. Por ejemplo, yo sé que hay estudiantes que estudiaron electromecánica, pero ellos me dicen, no, profe, yo voy a implementar una herramienta de diseño de software. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con la electromecánica, con el diseño de software? No, es que a mí me enseñaron a programar en electromecánica. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué relación tiene? ¿Cómo lo va a llevar? Sí, me van a entender, muchachos. Esa intervención es la que va a hacer el tutor Juan Manuel. Entonces, como les digo, problemáticas erróneas como tal no las hay. Problemática es una problemática. Que la descripción de la problemática esté bien redactada, sea entendible para la persona que la está leyendo, es lo que va a realizar él. Y que la pregunta, lo coherente que usted me quiera decir con la pregunta de investigación, con la problemática, exista una relación que sea coherente, que sí hay una relación entre ellas, eso es lo que yo voy a revisar. ¿Listo, muchachos? Aquí no es decir, está bien lo que usted quiere, está mal lo que usted quiere, porque eso no es una camisa de fuerza como tal. Esto es eh, como les decía yo en principio, yo estoy para ayudarles, una asesoría, de tal manera que ustedes puedan sacar a flote este proyecto que llamamos proyecto de grado. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? O sea, no sé. Bueno. Sí, señor. Vale, Angélica, gracias, muy amable. Bueno,
Yo voy a explicarles algo muy interesante el día de hoy y es para que ustedes lo tengan. Son varias cosas que les voy a explicar. Entonces, la primera que vamos a hacer nosotros es buscar algo que llama Normas APA Javeriana. Es una guía que yo utilizo de la Universidad Javeriana, donde digamos que resumen de forma muy, digamos, sustanciosa, de forma muy rápida, de forma muy coherente, de forma muy elemental, cómo utilizar las normas APA. Ojo, estas son sexta edición, ya estamos en la séptima edición, pero pues no, digamos que no nos actualicemos todavía, marquémoslo como la sexta edición. Hay unos cambios, pero no son tan drásticos. Y vamos a entender qué son las normas APA como tal. ¿Listo? Entonces, las normas APA, digamos que vienen desarrolladas básicamente, voy a colocar aquí en amarillo, vienen desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología. ¿Listo? Entonces, ¿qué tratan las normas APA como tal? Me indica requerimientos específicos del trabajo científico en lo referente al contenido, al estilo, la edición, citación y referenciación, presentación de tablas y figuras. Esas son las normas APA. Entonces, las normas APA me indican cómo yo debo elaborar, listo, mi informe científico o mi informe, bueno, puede que sea administrativo, puede que sea de psicología. ¿Cómo yo lo debo presentar? ¿Cómo debe ser el contenido que debe ir adentro? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe ser el estilo de la letra? ¿Qué edición? ¿Listo? ¿Cómo debo citar a los autores? ¿Cómo debo presentar las tablas? ¿Cómo debo presentar las imágenes o figuras? Entonces, para eso a mí me sirven las normas APA. Básicamente es eso, muchachos. Es un protocolo que yo debo seguir para poder yo mostrar un informe académico como tal. En este caso, nuestro proyecto de grado. ¿Se acuerdan ustedes que en el colegio nos enseñaban las NTC, la norma técnica colombiana, que llamamos nosotros usualmente la INCONTET? ¿Se acuerdan o no? Sí, señor. Bien, la norma INCOTEC o la NTC 1417 me parece que, o 1406, la NTC, la norma técnica colombiana, nos decía cómo construir la portada, cómo construir la contraportada, nos decía cómo elaborar la tabla de contenido, cómo elaborar la justificación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la NTC? La NTC es una norma técnica colombiana, es decir, solo aplica para acá, para Colombia, ¿vale? Bajo el esquema, digamos, de la región, es decir, la región colombiana como tal. Pero si nosotros vamos a hacer un documento que posiblemente sea para una universidad y ese documento se internacionaliza, ese documento debe ir enmarcado con otras normas. ¿Existen otras normas diferentes a la APA? Sí, existe la norma IEEE, existe la Vancouver, existen diferentes otros compendios de normas. Pues digamos que las normas APA en este momento están en su auge y es las que más se utilizan. Entonces voy a explicarles porque yo sé que más de uno de ustedes cuando pasen a su ciclo profesional van a necesitar esto que les voy a explicar, ¿vale? ¿Qué me dice a mí la norma APA? Me dice a mí que yo debo tener que el tamaño del papel se debe manejar tamaño carta, ¿listo? Que el espaciado interlineado, ya les voy a explicar, sea de 2.0. El texto debe ir a la izquierda, no se debe justificar, y lo voy a colocar aquí en rojo para que se acuerden eso. Cuando yo les diga justificar el texto, no quiere decir que usted vaya a decir, bueno, lea el párrafo y usualmente pues dice de qué trata el texto. No, eso no es justificar el texto. ¿Listo? Y que no haya espacio entre los párrafos. Dime. Dime. Profe, qué pena, usted estaba compartiendo La pantalla sí. imagen. Sí, la pantalla la estoy compartiendo desde hace rato. ¿Me confirma si están No, bien? pues solamente quedó en encuentro sincrónico de 30 de octubre. Eso es lo único que veo.
Pero yo... Disculpe, el internet era compañera, yo estoy viendo, estaba viendo la pantalla. ahí Sí, la- profe, está bien. En ese momento estoy volviendo, dejando de compartir y Señora, ahí compartir. dice formato general de trabajo, ahí está mostrando pantalla. Eso, bien. ¿Listo? Bueno, pues Yandri, intenta de nuevo, me confirmas ahora, ¿listo? Si no, cuelgas y vuelves a entrar para poder entonces conocer si te siguió con problema, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, las márgenes, me dice hasta las márgenes, me dije que las márgenes deben ser de 2.54. ¿Qué es las márgenes? Mire, el espacio que hay entre el borde de la hoja y como era el contenido del texto. ¿Listo? La sangría, 5 espacios en la primera línea. Las tablas no tienen líneas separando las celdas, miren, eso es lo que me dice la norma Zapa. Profe, ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted nos está tratando de decir? Entonces, miren, cuando yo tengo un texto, voy a abrir Word, nuevo. Voy a utilizar texto de ejemplo. ¿Qué es texto de ejemplo? Texto basura, es decir, texto de relleno. Este texto se llama Lorem Ipsum, que es un texto de relleno. Fíjense lo que yo voy a explicarles. Cuando usen ese texto de relleno, permítanme un segundo, listo. Todo eso es texto de relleno, muchachos. Miren, todo eso es texto de relleno. Todo eso es texto de relleno. Fíjense lo siguiente. Yo voy a colocar acá el texto de relleno. ¿Sí se dan cuenta? Ya alguien entró, listo. Bueno, fíjense en esto. Todo esto es texto de relleno. ¿Qué me dice las normas APA? De que yo debo colocar aquí donde dice las márgenes. Aquí dice disposición. Y en disposición, en algunos dice formato, ¿vale? En algunos Word dice formato. En otras versiones, disposición, y yo debo colocar una margen que es 2.54, 2.54. Miren, acá. Si ustedes no la tienen, ustedes pueden venir a márgenes personalizadas y colocan acá 2.54. Miren acá, 2.54. Le agregan acá un 4. Mírenlo. ¿Vale? Vienen acá otra vez, 2.54. ¿Qué es 2? ¿Por qué 2.54? Es que 2.54 es lo mismo que una pulgada. Eso es lo que quiere decir acá. 2.54, mírenlo. Exactamente una pulgada. Bueno, aproximadamente. Listo. Eso es lo que me dice a mí el que utilice la margen. Cuando me dicen espaciado doble línea, es que me dicen acá lo siguiente, que la línea, lo que haya entre línea y línea, el espacio entre línea y línea, fíjense que debe ser de 2. Aquí donde dice, miren, párrafo, aquí dice 2. ¿Sí se dan cuenta? 2. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre este párrafo y este párrafo? Que están más despegadas las líneas entre una y la otra. Eso es lo que quiere decir espaciado entre líneas. Que este párrafo con este párrafo debe ir, mírenlo acá. Párrafo, miren, vengo a inicio, el grupo párrafo y aquí dice párrafo 2. Miren, ¿sí se dan cuenta? Es decir, que lo selecciono, puedo seleccionarlo todo y debo escoger aquí el párrafo entre 2. ¿Sí se dan cuenta acá? Mírenlo. Listo. Que debe ir, ojo acá, justificado es que sea así. Acá, mírenlo. Párrafo, si se dan cuenta de esta opción que estoy señalando, este dice justificar. Justificar es que queden los dos recto acá y recto acá. No, yo no lo quiero justificado. La norma para mí dice que debe ser hacia alinear a la izquierda. Así como está, miren. Te selecciono todo el documento y lo justifico a la izquierda. Miren, acá sin tan. Vuelvo. Está justificado todo, miren. Selecciono, alinear a la izquierda. Listo. Eso es lo que me dice a mí las normas APA. Que yo puedo usar la letra, mira, la letra, el tipo de letra Times New Roman 12. No necesariamente tienen que ser Times New Roman 12. Puede ser Arial 12, ¿vale? Puede ser Arial 12. Mire, Times New Roman 12 o puede ser Arial 12 o 11, mejor para que no quede tan grande. ¿Listo? Mírela. Así. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan de la forma de norma Zapa.
Esto, lo que son la forma, esto es el formato general, la forma. Mire, ¿qué es la forma? Esto que está acá. El tamaño, el interlineado, el sin espacio, el párrafo, que hay una sangría, mire, sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. ¿Qué quiere decir que haya una sangría 5 espacios? Que haya decir 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Sí se dan cuenta? Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Esa es la sangría que nos están pidiendo, pero si usted la quiere colocar de forma automática, es decir, para no estar colocándola a cada rato, usted selecciona el documento, ¿sí? O selecciona el texto que usted le va a colocar la sangría y viene acá donde dice, mire la flechita, configuración de párrafo, y le dice aquí primera línea. ¿Cuánto a la...? O bueno, no le dice primera línea, primera línea. Y miren, él le va a hacer una sangría 5 espacios, ¿vale? No es necesario, pero en este se los explico, ¿vale? Eso es lo que tienen que colocar ustedes. Si se dan cuenta que el texto cambió totalmente, miren, la forma del texto cambia. La forma. Listo, la forma del texto cambia. Muy importante en esto para que conserven la estética del documento. La estética del documento. Ejemplo. Yo les compartí a ustedes una plantilla. ¿Se acuerdan esa plantilla? Que yo les compartí por el WhatsApp. Bueno, esa plantilla, miren, esa plantilla lo que ustedes tenían que hacer es, mira, aquí dice título del proyecto, colocan el título del proyecto, pero manténganle la estética, miren, si dice que el título es A24, Arial, negrilla, manténganle la estética del documento, porque si no, entonces quedaría como feo. ¿Listo? Mira, aquí le dice programa, entonces, ¿qué programa estudia? Programa, entonces, ¿programa de qué? De primera infancia, entonces... sería técnico laboral por competencia en primera infancia, técnico laboral en sistemas, técnico laboral en inglés, o técnico académico más bien en inglés. ¿Listo? Mire, y ustedes traten de mantener la estética del documento. Le quito estos elementos, estos cositos para que no se pierdan. Miren, si se dan cuenta, aquí viene doble espacio, Arial 11, ¿listo? Eso, traten de mantener eso alineado a la izquierda para que no pierdan la estética de las cosas. Este cuadro, yo les dije, hay una pregunta, profe, ¿este cuadro hay que dejarlo? No, muchachos, este cuadro yo lo dejé para que ustedes se guiaran, ¿no? De cómo construir la pregunta de investigación, ¿listo? Cómo construirla. Yo les dije, en el video, yo les dejé un video explicativo diciéndoles que lo amarillo se borra y que esa tabla también. Hasta aquí, objetivo general, objetivo específico. Hasta aquí, ustedes tenían la plantilla, es decir, era solamente modificarla, borrarle las cosas que necesitan y colocarlas de ustedes. Hasta aquí es el documento que tienen que entregar plazo hasta mañana, no es más, hasta los objetivos específicos. Listo, entendiendo eso, dice, ah, bueno, profe, ya sé por qué usted nos dio la plantilla. Claro, la plantilla es para cumplir las normas APA, y mire que la plantilla nos da a nosotros una cierta estética, ¿listo? La estética del documento, y es muy importante esto, tener la estética de un documento. Bueno, ahora, profe, nosotros tenemos ya eso que está acá, borrémoslo. Profe, usted nos dice ahora, listo, esas son las normas APA, ahora nos dice acá cómo referenciarlas, ¿listo? Bueno, ¿cómo van los títulos? Algo muy importante. Título de nivel 1. ¿Qué quiere decir título de nivel 1? Título de nivel 1 hace referencia a esto, muchachos, miren. Los títulos. Los títulos de nivel 1 siempre van a ir, miren, el título de nivel 1 es el título principal. Por ejemplo, este capítulo, listo, se llama planteamiento del problema. Este, como es un título de nivel 1, va a ir centrado. Fíjense, título de nivel 1 va a ir centrado. Va en minúscula, miren que no va en mayúscula, va en minúscula. Siempre van en minúscula los títulos. El título de nivel 2, mírenlo, aquí está, va aquí a la izquierda, mírenlo, título de nivel 2, porque mire, este es el 1, pues este es 1.1, ¿qué quiere decir título de nivel 2, no? Va a la izquierda en minúscula, con una letra un poquito, podría ser más pequeña, miren, esta es 18, esta sería 14, ¿se dan cuenta? El título de nivel 3, pues tiene una pequeña sangría acá, miren, una pequeña sangría dentro del nivel, y así hasta completar el nivel 5. ¿Vale? O con los títulos. Por eso se los estoy mostrando acá en este apartado. ¿Cómo presentar las tablas? Mira, las tablas no deben de tener líneas, las tablas deben hacer así como está acá, mire. Se debe colocar un título a la tabla,
Se debe colocar tabla 1, enumerarla, colocar el título de la tabla explicando y colocar la tabla así, miren, una línea arriba, una línea abajo y no vuelve a tener líneas hasta cuando termina. ¿Listo? Bueno, ahora sí viene lo pesado como tal de las normas APA. ¿Por qué? Porque usted puede tomar lo de los antecedentes, tomar bueno, los antecedentes, el marco legal y el marco conceptual de un sitio. Eso como tal viene de otros autores. Para que usted no entre en plagio, se recomienda de que usted haga una citación. Usted en su mayoría lo que va a hacer son citas textuales, ¿listo? La cita textual, ¿qué es? Que usted va a ir al texto y toma del texto un fragmento del texto, ¿listo? Un fragmento del texto. Voy a hacerles un ejemplo. Supongamos que ustedes van a buscar, entonces en Google Scholar puede ser, Google Scholar. Y vamos a buscar algo de salud ocupacional, salud ocupacional en Colombia, digámoslo así, salud ocupacional. Entonces busquemos ese trabajo, miren, riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. Digamos que abrimos el documento, Supongamos que usted quiere tomar un fragmento de este artículo porque le gustó, porque le llama la atención, porque es clave para su trabajo de grado. Muchachos, yo quiero ser muy específico en esto y es que ustedes deben aprender a referenciar. Aprender a referenciar les permite a ustedes tomar texto y basarse en el autor, que su argumento, listo, que el argumento de ustedes sea basado en el autor de otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Eso les da a usted peso para decir que lo que usted está hablando, o lo que usted está escribiendo en ese espacio, no es algo incoherente, no es algo alejado de la realidad, sino que otras personas lo están llevando también a cabo y tienen el mismo concepto. No es que yo me voy a inventar la rueda, no, yo voy a entender el concepto de qué es, para qué, cómo sirve, y a partir de eso, pues entonces yo empiezo a exponer mi punto de vista. Entonces, fíjense en esto. Yo puedo decir, mire, factores de riesgo psicosociales derivados del trabajo. Entonces, fíjense que aquí dice, fíjense que yo voy a tomar dos cosas. Yo puedo tomar todo este texto, fíjense que los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en. Y miren que me ponen de casos, ¿no? De formas, ¿listo? O de ítems. ¿Cuántas palabras hay acá? En lo que subrayé de azul. ¿Cuántas palabras pueden haber? ¿Más de 40 palabras o menos de 40 palabras? ¿Ustedes qué opinan? Más de 40, ¿no, profe? Pueden haber más de 40 palabras, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, bueno, listo. Fíjense que yo voy a tomar este parrafito que está acá. Y yo voy a decir, miren, los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de vida de las personas. En primer lugar, en el primer caso, fomentan el desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar. Fíjense que yo voy a tomar este que está acá, que es más corto, ¿no? Más corto de lo que yo coloqué acá, ¿no? Pero yo voy a colocar esto que está, mire que eso está interesante acá, de lo que yo estoy estudiando. Yo voy a tomar eso. Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral. Yo voy a tomarlo de ese autor porque me gustó lo que dice él ahí. Y yo voy a decir, si yo lo tomo y lo pego, lo copio y lo pego, eso no es mío. Esto que yo copio acá no es mío, no es mi idea, es de otro autor. Mire, yo lo puedo colocar en Times New Roman, letra 11, que sea aquí 2, de que tenga aquí, bueno, por el momento no va a hacer eso, que tenga listo, más o menos las normas APA aquí. Y bueno, pero esto no es mío. Pero yo puedo leer eso, yo puedo leer esto y yo puedo parafrasear de esta idea. ¿Qué quiere decir parafrasear? ¿Qué quiere decir parafrasear? ¿Ustedes qué entienden por parafrasear? Hagamos aquí un sondeo a ver qué. Profe, es como ya se uno de esa idea y hacerlo con las propias palabras de uno. Eso, es como hacer una breve redacción de lo que yo entiendo de esa idea. Por eso les digo, ustedes pueden tener
sus ideas, es decir, concluir de algo que ustedes están leyendo, y ustedes pueden argumentarlo. ¿Qué quiere decir argumentarlo? Digamos, sustentarlo, validarlo. ¿A través de quién? De este autor. ¿Cuál autor? Pues el que usted tomó. ¿Cuál que usted tomó? Claro, el que usted llegó y buscó. Miren, el que usted llegó y buscó. ¿Quién es ese autor? Miren, este señor que está acá. Aquí de Perú. Entonces, busquemos acá. Mire, Pedro R. Gil. Este señor. Entonces se dice, bueno, los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de la vida laboral de las personas. Y usted puede sustentar aquí algo. Entonces usted puede decir, los factores, bueno, aquí vamos a hacer como un ejemplo, los factores de riesgo laboral, ¿listo? O bueno, los factores psicosociales, más bien, psicosociales. ¿Listo? O la actividad laboral, puede decir más bien la actividad laboral está en dependencia de las actividades del trabajador, y que según, ojo acá, y que según la dependencia de ellas pueden ser beneficiosas o perjudiciales. ¿Listo? O pueden ser perjudiciales en su quehacer. Pueden ser perjudiciales en su quehacer. Entonces, la actividad laboral está en dependencia de las actividades del trabajador y que según la dependencia de ellas pueden ser beneficiosas o perjudiciales en su quehacer, es decir, en su jornal, ¿no? Y que según, ojo acá, puede decir, puede ser una coma o puede ser un punto, y que según quién, y que según el autor, ¿sí se dan cuenta? Pon una línea aquí debajo, y que según el autor, y fíjense que yo voy a contar cuántas palabras tomé de acá. Bueno, tomé 41. Tomamos, digamos que tomé hasta acá, hasta aquí, hasta aquí. ¿Listo? 19. Mira que aquí me marcó las 19 palabras. ¿Listo? Y que según el autor, ¿cuál autor? ¿Cuál autor? ¿Cómo se llama el autor del documento? Pedro Gil, ¿cierto? Pedro Gil. Pedro Gil, que según el autor, entonces, ¿cuál autor? Pedro Gil. Yo podría escribirlo, o podría venir aquí a referencias y decir lo siguiente. Aquí en referencias le doy clic y voy a referenciar el autor. Entonces yo vengo aquí y le digo insertar cita. ¿Insertar qué cita? Entonces, agregar una fuente. ¿Cómo se llama el autor? Entonces, el autor, yo vengo acá y dice Pedro, mire, lo copio, lo pego, me vengo acá, puedo poner el autor como corporativo, si no es corporativo quiere decir una empresa, pero como él no es una empresa, él es una persona, entonces vengo autor. ¿Cuál será el apellido de él? Entonces sería Gil Monte y el nombre Pedro, ¿cierto? Entonces fíjense, Pedro R. Gil Monte, agregar, entonces le va a aceptar. ¿Título de qué? Título de su investigación, riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. ¿Listo? Miren, título ocupacional. ¿Listo? Año, ¿qué año tiene? Año, ¿qué año? 2012. Allá arriba dice 2012. Mírelo aquí. Ciudad, Lima. Lima. ¿Listo? Editorial. ¿De dónde ustedes están sacando esto? Mire, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud. Mírela. ¿Listo? Y le dan aceptar. Si es un artículo, bueno, si es un libro, si es una sección de revista, eso es un artículo de revista. Entonces, título. Eso es un artículo de revista. Mire, revista como una revista, ¿cierto? Entonces, el título es el de que está acá. No.
así, el nombre de la revista es este. ¿Qué? No, mentiras. El nombre de la revista es Revista Peruana. ¿Listo? Revista Peruana. Año. ¿Qué páginas? Mira, aquí me voy a decir las páginas. Volumen, dice B10 y B29. ¿No me dice las páginas o sí me dice las páginas? Número 2. Bueno, si no me dice las páginas, entonces la puedo dejar en blanco por el momento. ¿Listo? Aprobado, 2012. No me dice la página como tal. Bueno, listo. Si no me dice la página, pues no hay problema. ¿Vale? Pero si pues yo le puedo encontrar la página, pues se la coloco. Miren, a ver si la descargo en PDF y me dice la página. Ah, miren, aquí cuando yo le descargo en PDF, sí me da la página. Miren, me dice de la 237 a la 241. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mírenla, acá me dice aquí 237 a 241. Entonces, fíjense que va a abrir el documento ahora. Entonces, 237 a la 241. Entonces, yo le voy a aceptar. Y fíjense, Gil Monte, borro esta línea, donde me dice Gil Monte. Entonces, coloco aquí entre comillas, como es textual. Es decir, yo la tomé del texto, va entre comillas. ¿Listo? Y que además, entonces yo coloco, y que además, por ejemplo, para complementar eso, y que además se pueden fomentar los casos en. Entonces coloco, puedo borrar este pedazo. El desarrollo, fomentar los casos en desarrollo personal de los individuos mientras que son desfavorables. Fomentar acá. Fíjense, si se dan cuenta que yo construir, citando de la idea del autor, construí un párrafo, parafraseando la idea del autor y exponiendo lo que él me quería decir ahí. Profe, pero yo puedo colocar, esa es una cita de menos de 40 palabras. ¿Sí se dieron cuenta que era menos de 40 palabras? Yo la dividí en dos partes, es decir, yo tomé una parte para fragmentar algo y otra parte para... ¿Qué pasa si yo tomo el fragmento completo? Es decir, yo vengo acá y digo, profe, mire, es que yo quiero tomar estos ítems que hasta acá, miren, los riesgos psicosociales con origen de la actividad laboral pueden estar ocasionados en un deterioro o disfunción. Y miren, están todos estos que están acá. Yo me quiero traer todo eso, profe. Usted lo puede hacer, miren, aquí cuántas palabras hay. Si yo cuento cuántas palabras, 138. ¿Sí se dan cuenta? 138 palabras. Como hay 138 palabras, yo puedo decir lo siguiente, miren. Entonces yo puedo decir, aprovechando diciendo, los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en. Entonces, disfunción en, ¿listo? Entonces yo puedo decir que, según el autor, miren, según el autor, ¿cuál autor? ¿Cómo se llama el autor? ¿Se acuerdan? Gil Monte, mírenlo, aquí está, Gil Monte. Vuelvo acá y le digo, insertar cita, como ya está creada, ya no tengo que volverla a crear. Según el autor Gil Monte, establece, miren, establece que los riesgos psicosociales, miren, todo esto, y esto que está acá, miren, y eso que está aquí hacia abajo, como son más de 40 palabras, ¿listo? Todo esto son más de 40 palabras, digamos que la arrancamos desde acá. ¿Sí se dan cuenta? Son más de 40 palabras, ni siquiera tienen el formato que les dije, miren, a doble, miren, que sea doble, que sea Times New Roman y que la letra sea 11, mírenla. Disculpe, profe, ¿la puede poner un poquito más grande? Ahí. Y por ahí sí veo un poquito. Eso, bueno, listo. Bueno, lo que me dice, no me interesa lo que dice en el texto en este momento. Yo estoy, es como enseñándoles como la estructura, la forma, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Voy a mostrarlo desde lejos, para que lo vean un poquito desde lejos, porque desde lejos se ve mejor. ¿En qué sentido? Miren, no se ven las letras, pero fíjense que esto fue lo que yo copié de este texto. Esto fue lo que yo copié de este texto. Pero como yo quiero decir que esto lo copié del texto, pero como son más de 40 palabras, mire, son 120 palabras, yo debo referenciarlo como me dice la norma APA. ¿Y qué me dice la norma APA? Cuando son citas de más de 40 palabras, miren, cuando son citas de más de 40 palabras,
Listo, miren, citas de más de 40 palabras. El texto debe ir, miren, todo ese texto, si se dan cuenta, todo ese texto debe ir con un espacio, miren, un espacio entre el límite del margen hacia aquí, hacia donde comienza el texto. Es decir, debe haber una sangría, fíjense, esto que yo voy a explicarles acá, esto debe ir una sangría así, miren, ¿sí se dan cuenta ese espacio que le di? Acá, vuelvo y lo hago, miren ese espacio, ¿sí se dan cuenta ese espacio que le di? Eso, cuando yo lo vaya a leer y yo encuentro un espacio ahí, yo ya me doy cuenta fácilmente de que esto no es de ustedes, sino que lo copiaron de un artículo, de una revista, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Este simple hecho de hacer esto a esto, yo ya me doy cuenta de que lo copiaron de una revista o que está sustentado, mire, uno nomás, un espacio, está sustentado en un artículo. Y que yo voy a mirar aquí y dice, ah, claro, según el autor tal me está diciendo esto, miren, ¿sí se dan cuenta? Y voy teniendo la estructura de mi antecedente o en este caso de mi marco referencial. Entonces fíjense que eso es importante, ¿por qué? Porque yo ya estoy subsanando lo que son derechos de autor. Entonces, las citas pueden ser textuales, es decir, que yo vengo del texto y lo copio literalmente, ¿sí se dan cuenta? Lo copio. La cita puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si es de menos de 40 palabras, ¿qué pasa? Si es de menos de 40 palabras, pues yo parafraseo ahí mismo. Parafraseo, miren cómo hicimos acá. Parafraseo y construyo un párrafo ahí mismo. No necesito sino colocarle comillas a lo que es lo del autor. Miren, comillas a lo que pertenece al autor y sin comillas a lo que yo estoy parafraseando. ¿Listo? Pero cuando te cojo el texto, copio el texto, más de 40 palabras, pues entonces fíjense que ya le aplico una norma, que la norma en APA, y entonces en este caso cuando son citas textuales de más de 40 palabras, ¿listo? Usualmente, eso es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a copiar del texto, vamos a hacer citas textuales. ¿Qué son citas textuales? Recuerden, ¿qué son citas textuales? Que yo vengo al texto, copio y pego, texto, ¿listo? Que sean más de 40 o menos de 40, yo debo referenciarlo, no importa, ¿listo, muchachos? Y entre más citas tengan, más argumentos tiene su trabajo, ¿listo? Es como si yo llegara y confirmara la noticia que estoy dando. Entre más fuentes tenga la noticia, más veracidad es cierto lo que estoy estableciendo, lo que estoy hablando, ¿listo, muchachos? Vuelvo y les digo, ¿de quién depende de que la cita sirva? ¿De quién depende de que el autor funcione o no funcione en lo que usted está buscando? ¿De quién depende? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué depende, de qué depende si está bien o está mal el autor que yo estoy referenciando? No depende del tutor, no depende digamos, del evaluador como tal, depende de la persona que está haciendo su proyecto de grado. ¿Por qué? Porque él está asumiendo, él está referenciando, él está tomando de ese autor la información. ¿Para qué? Para poder ponerlo en su proyecto de grado. ¿Pero por qué? Porque esa información es valedera para su proyecto de grado. No depende del tutor decirle, no, mire, lo que usted tomó de este señor está mal. No, ¿por qué? Porque lo que a mí me interesa es que usted lo haya tomado, que lo haya hecho, ¿sí? De que tenga, bueno, coherencia con el trabajo que está haciendo, que está utilizando, usted está trabajando, que tenga bastante coherencia, que lo haya citado bien, pero que lo use. ¿Y qué quiere decir eso? De que, pues, yo no me voy a traer todo el texto, porque no me interesa llegar y coger todo el texto de él, sin leerlo, venirlo, copiarlo y pegarlo y listo mi marco referencial. No, ese no es el hecho. Me interesa de pronto fragmentos de ese trabajo de él. ¿Por qué? Porque para mi trabajo me consolida, me da información importante, relevante para lo que yo necesito. ¿Listo, muchachos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, hasta ahí está difícil esto de referenciar. Miren que ya, si ustedes aprenden a referenciar lo que es copiar y pegar, ustedes le dan más sentido a las cosas, a la información. No es venir, copiar y soltar la información ahí que encontré en internet y ya. No,
es venir y buscar información valedera que sí tenga sentido lo que yo estoy buscando, y ahí sí mismo, entonces, darle sus derechos de autor, y mire, darle una forma, un estilo para que se vea agradable, entonces, al protocolo que me marca la norma APA. ¿Hasta ahí inconvenientes con eso? Profe, Sí, dime. profe, eso es prácticamente como un soporte de lo que nosotros, del tema de que nosotros estamos desarrollando, o que vamos a desarrollar, sí, que estamos desarrollando. Y tiene Sí. que coincidir prácticamente los autores, los autores y todo, y el año de publicación y todo, respecto al título o sea, respecto a lo que estamos planteando, ¿cierto? ¿Cómo así? Es decir, ustedes ya buscaron 4 antecedentes, ¿cierto? Exacto, los 4 antecedentes. Entonces, esos 4 antecedentes. Lo que me refiero, sí, lo que me refiero es que los 4 antecedentes tienen que coincidir con el título de lo que vamos a desarrollar en el proyecto, ¿sí o no? Bueno, con el título, no es que tenga que coincidir exactamente con el título, no, sino Con el tema, ¿no? Con el tema, exacto, con el tema, con el objetivo, es decir, que el objetivo de la investigación aparentemente sea como similar, es decir, acuérdate que el objetivo es el señalamiento claro de lo que vamos a conseguir y la problemática quizás, ¿listo? Ah, listo, profe. Por ejemplo, ustedes ya tienen unos autores, ustedes tienen 4 artículos ya investigados, eso es el antecedente. Entonces, ya vamos a aprender a construir el antecedente, vamos a construir el marco legal y vamos a construir el marco conceptual. Entonces, yo lo que les estoy mostrando en este momento es cómo referenciar para ahorita aprender a construir el marco de antecedentes, bueno, los antecedentes, el marco legal y el marco conceptual. ¿Listo? Hasta ahí es difícil llegar. No es ninguna otra diferencia de venir a copiar y pegar. Es decir, yo no voy a copiar todo el texto del artículo, yo no voy a copiar todo porque eso no es mío, pero sí me interesan cosas importantes de lo que me habla este autor. Sí me interesan esas cosas, como por ejemplo lo que encontré aquí, a modo de ejemplo, que lo encontré ahí y para mí es un resultado bueno, me gusta, cierto que sí, está bueno, está chévere, y lo coloco, porque me contextualiza, me conceptualiza también, y me da entonces fundamento a lo que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces digamos que es copiar, pegar, pero bien hecho. ¿Listo? Copiar, pegar, pero bien hecho. Dándole crédito a la persona que construyó ese conocimiento en ese momento. ¿Listo? Eso es lo importante acá. Que entonces ya estamos diciendo, listo, estamos copiando, estamos pegando, lo estamos haciendo bien, estamos dándole crédito a la persona que conceptualizó, que hizo este argumento y que me apoya en el concepto de lo que estoy construyendo. ¿Listo, muchachos? Entonces, bien. Profe, ¿hay otras formas de citar? Sí, ojo. Lo que hicimos nosotros fue una cita textual, es decir, que estaba en el texto, lo cogimos del texto, Pero también hay citas que son ideas del autor. Es decir, el autor puede, el texto puede decir una cosa, pero el autor puede dar también su opinión dentro del mismo texto. ¿Sí me va a entender? Yo puedo buscar y leerme esto que está acá y yo puedo decir, bueno, ¿qué es lo que concluye entonces eso que está acá? Todo este argumento que está acá. Al final, todo lo que argumenta él, todo lo que puede argumentar él, lo coloca en sus conclusiones, ¿listo? O en el resultado. Mira, la conclusión a la que han llegado los estudios realizados, esto ya básicamente sería que lo que concluye él y sería como la idea del autor, Yo puedo tomar esa idea del autor también, la puedo citar, pero ojo, ya es cita del autor, no es del texto como tal, sino que es la idea del autor y yo lo puedo citar y parafrasear también. Es decir, puedo interpretar lo que él dice y colocarlo de una cierta forma dentro del documento. ¿Listo?
Entonces tenemos citas textuales y citas del autor, de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso, citas de más de 40, citas de menos de 40. Entonces, usualmente lo que yo les pido a ustedes es que hagan citas textuales, ¿listo? Citas textuales que son, que vayan al documento, lo copien y lo peguen, y parafraseen de lo que ustedes entienden de lo que habla ahí el documento. Siempre que ustedes vayan a colocar, siempre que vayan a colocar el autor, digan, según el autor, tal, establece que, o podría ser una forma, ¿no? Entonces, según el autor, establece que, o, ¿cómo podríamos decirlo de otra manera? Entonces, como lo indica el autor, ¿listo? Como lo establece el autor, como nos dice el autor, ¿vale? Pero la idea es que siempre nosotros, si vamos a utilizar algo del texto que él nos está diciendo, lo hagamos de esa manera, es decir, que le coloquemos nosotros su crédito, ¿listo? Los créditos que él requiere. Bueno, muchachos, eso con respecto a la citación de norma ZAPA. Yo no quiero involucrarlos con más cosas de norma ZAPA, es decir, para mí el contexto de la norma ZAPA, desde que sea de la forma, miren, lo que sea la forma en este momento para ustedes, lo que es con respecto a la forma y con respecto al fondo, que es esto al final de citar, es lo que más me interesa. Hay elementos más importantes, como cuando uno, la regla de cuando hay más de 2 autores, cuando hay más de 3 a 5 autores, cuando es anónimo, cuando es corporativo, todo esto está en esta guía, ¿listo? En esta guía, ¿vale? Yo sé que para el trabajo de ustedes es más que suficiente la explicación que les estoy dando, solamente de explicarles la forma y explicarles entonces las citas textuales, las citas textual de menos de 40 y citas textual de más de 40 palabras, ¿listo? Entonces ya es suficiente, ya con eso ustedes pueden construir ese documento a la misma maravilla, bien, ¿listo? Bueno, ahora me quiero ir con el tema de el marco teórico. Bueno, marco referencial. Del marco referencial vamos a aprender a construirlo. Y digamos que esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de esto viene la siguiente entrega. La siguiente entrega, permítame un segundo. Son ¿qué hora? Las 8:30. Entregan documentos. Listo. El marco referencial, ¿a qué hace concepto? Ustedes ya hemos visto lo de las normas ZAPA, ¿cierto? Ya hemos dicho, bueno, vamos a referenciar normas ZAPA. ¿Ustedes qué opinan o qué opinión tienen ustedes en este momento de qué trataría el marco referencial? ¿De qué trata? ¿A qué viene? ¿A qué lugar tiene? Cuéntenme. ¿Para qué serviría? ¿Aló? Chicos, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenme ustedes en este momento. Hola, profe. Pues para mí el marco de referencia es como una base en la hoja, es a la presentación de trabajo. ¿La presentación del trabajo? Sí, o sea, como en el marcado que se le hace ahí en la hoja, en las figuras que se pueden poner, o sí, como el cuadro que le hace, ¿no? Bien, listo. Bueno, no es por ese lado, no es que esté mal, pero no es por ese lado. El marco referencial hace referencia, digamos, no seamos redundantes, llama a algo muy interesante, es que ese marco referencial está compuesto por lo que ustedes ven ahí. ¿Qué ven ustedes ahí? Marco conceptual, marco teórico, marco legal, marco generalidades, marco antecedentes. Entonces, fijémonos que si tenemos ese conjunto de cosas, ¿a qué nos sustenta el marco referencial? Busquemos, voy a enfocar un poquito en el marco legal,
El marco legal, ¿listo? Marco legal. ¿Qué querrá decirnos marco legal? Tranquilos chicos, no opinen. La idea no es que yo decirle no está mal, está bien, no sé qué, no. Digamos que entendamos a que construyamos de lo de adentro hacia afuera, ¿listo? Y al final vamos a conceptualizar el marco referencial. ¿Listo? ¿Qué entendemos nosotros por marco legal? Yo sé que a veces es difícil entender, digamos, estos conceptos por muchos temas, digamos, porque nunca lo hemos trabajado, nunca nos explicaron de pronto en el colegio, nunca hemos tenido necesidades. Realmente uno aprende las cosas por necesidad, más no porque uno por voluntad propia lo quiera hacer. ¿Listo? Bueno. De pronto, un marco regido por normas. Bien, bien, excelente. Un marco regido por normas. Listo. Yoli quiere decir algo, ¿está apagado el micrófono? Bueno. Fíjense en esto. Cuando nosotros hablamos de los marcos, es Algo relacionado con antecedentes, profe. algo que está relacionado con Se antecedentes. dice Bien, está referenciando. bien, está referenciando. Bien, Referenciando textos. bien, está bien, listo. Con antecedente, listo. Con antecedente podríamos decirlo, listo, bien. Fíjense en esto. ¿Qué es un marco? Un marco es un cuadro donde nos delimita, algo. Eso es un marco. Puede que, bueno, yo sé que ustedes van a mirar una fotografía. Como para identificar, ¿no, profe? Eso. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo voy a un ejemplo muy claro, es el marco de una foto. El marco de una foto que cubre, el marco de foto cubre una imagen. Y como que delimita, le da un parámetro de límite a esa imagen como tal. Eso es un marco. Un marco es algo que nos sirve de delimitador para una especificación de un tema. Entonces, por ejemplo, todos nosotros, no importa en el ámbito laboral que estemos, no importa, siempre vamos a estar regidos por un marco normativo, un marco legal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo conozcamos o no, no quiere decir que no nos aplique, ¿listo? El desconocimiento de la ley, el desconocimiento de la norma no lo exime del delito. ¿Listo? Entendamos eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, cualquier actividad profesional, cualquier actividad laboral siempre va a estar enmarcada o va a estar delimitada bajo la sustentación de una serie de normas, una serie de artículos, una serie de leyes que le van a decir a usted cómo legalmente se debe trabajar o se debe elaborar o se debe inmiscuir dentro de esa actividad que esté haciendo. Me explico. Si usted tiene una panadería y usted implementa una panadería, usted debe cumplir una serie de normas, una serie de leyes, una serie, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si yo vendo artículos en una tienda, yo debo cumplir una serie de normas, una serie de leyes, una serie de normativa legal para poder funcionar. ¿Listo? Si yo estudio o yo laboro en X o Y ambiente, yo también estoy enmarcado sobre una serie de normas, leyes, etcétera. ¿Y qué me quiere decir entonces el marco legal? El marco legal es básicamente el resumen o la exposición o la sustentación argumentativa de las leyes, de las normas, de los conceptos legales, de los artículos que
está reglamentado el quehacer o la ejecución del proyecto que yo voy a realizar. Entonces, digámoslo, arranquémoslos. Para este proyecto, yo voy a ser claro, voy a utilizar 3 elementos: el marco legal, el marco conceptual, ¿listo? Y el marco contextual, que lo vamos a llamar antecedentes, ¿listo? Entonces, vamos a usar 3 de los 5, ¿vale? Vamos a iniciar con el marco legal. El marco legal, ¿qué me dice a mí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué estudian, muchachos? Ustedes me dicen, profe, yo estudio financiera, yo estudio contabilidad, yo estudio sistemas, yo estudio primera infancia. Yo les pregunto, las chicas de primera infancia, ¿ustedes conocen el marco legal en el cual ustedes están laborando? El marco legal en el cual ustedes están en este momento inmiscuidas, es decir, conocen las leyes de educación general, conocen los artículos que reglamentan el tema de la primera infancia, conocen el Código de Infancia y Adolescencia, conocen ustedes todo este marco legal de bienestar familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí me podría estar yendo. ¿Conocen ustedes todo eso? Profe, no lo conozco. Bien, no lo conozco. ¿Por qué? Porque nunca he tenido la necesidad de buscarlo. Básicamente uno es así. Uno no conoce el marco legal, uno conoce su contexto legal hasta cuando no se ha inmiscuido en problemas legales. Eso es cierto, ténganlo toda la vida. Pero para su proyecto de grado, usted debe conocer cómo está regido ese marco legal. Yo no puedo estar inventándome una actividad que vaya en contra que vaya a la ilegalidad, ¿no? Que vaya en contra de la legalidad. Yo debo conocer de que lo que estoy haciendo, que el producto que estoy desarrollando, que el instrumento que estoy haciendo esté bajo la ley y que cumpla lo necesario. Entonces, por ejemplo, voy a traer un ejemplo. Hablemos de como estamos hablando de salud ocupacional. ¿Listo? Profe, porque es que el marco legal en sí es lo que aplica uno a la actividad, ¿no? Exacto, voy para allá. Exacto, es eso. El marco legal es eso. Por ejemplo, si yo estoy hablando en el contexto de mi proyecto de grado, ¿listo? Y yo resulta que voy a hacer una silla ergonómica, ¿cierto? O yo voy a implementar algo en el modelo de seguridad y salud del trabajo, voy a diseñar un instrumento para poder evaluar, digamos, el sistema de gestión de salud en el trabajo. Yo debo conocer la normativa. ¿La normativa de qué? Pues del ámbito donde yo estoy trabajando. Si yo estoy en el programa de criminalística, yo debo conocer cuál es el marco reglamentario que ellos están trabajando. Por ejemplo, yo debo conocer que debe estar la ley, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, etcétera. Por ejemplo, yo les voy a ser muy franco en esto. Supongamos que yo quiero elaborar, digamos, en el contexto de salud ocupacional. Yo voy a hablar sobre digamos que en este ámbito, en este contexto, yo debo traer ciertas normativas. ¿Qué normativas? Por ejemplo, yo voy a hablar sobre los incidentes y accidentes en el trabajo, ¿cierto? Yo sé que aquí hay muchachos de salud ocupacional y ellos deben saberse las normas, bueno, conocerse las resoluciones o los números, el código de la resolución que marca eso. Por ejemplo, si yo voy a hablar de aquí, de mi trabajo, mi proyecto de grado habla sobre factores de riesgos laborales y habla sobre la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Yo puedo decir, bueno, hay una resolución que me habla sobre eso. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿la resolución cuál? La 1401 del 2007. ¿Qué me habla esa resolución? Mire, me dice, esa resolución me habla sobre
la reglamentación de la, digamos, de la investigación de incidentes y accidentes del trabajo. Yo la busco, yo puedo buscarla, claro, yo puedo buscarle y decirle, venga, el profesor me está cañando, vamos a mirar si es cierto lo que me está hablando el profesor sobre esta resolución. Yo puedo venir y buscar resolución tal, y yo busco. Dice, miremos qué me dice la resolución 1401 del 2007. Entonces, yo puedo venir y buscarla. Abro un PDF que está acá, le puedo abrir. Y me puedo poner a mirar acá la resolución, miren, aquí me abrió. Entonces me dice aquí, por el cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Y qué me habla esta ley? Entonces, mire, me dice que corresponde al Ministerio de Protección Social y aquí me dice todo lo que, todo lo que corresponde al ministerio, de qué hace, y bueno, ¿y qué resuelve? ¿Qué hace? Entonces, campo de aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados y los trabajadores dependientes e independientes. Y yo puedo leerme todo esto. Pero yo sé que toda esta resolución es el concepto que podría decir, como decía Yoli, es un antecedente legal. ¿Es un antecedente legal? Sí, es un antecedente que me reglamenta acá, me dice cuáles son las sanciones, cuál es la remisión de la investigación, cuáles son los datos relativos que debo tener en cuenta. Y me dice a mí todo el marco que yo debo tener en cuenta, es decir, la norma que yo debo tener en cuenta para el trabajo que yo voy a aplicar, para el trabajo de desarrollo que voy a aplicar. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, bueno, profe, es que yo pienso hacer una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo. ¿Qué es la matriz de peligro? Bueno, entonces yo puedo tener en cuenta la GTC, dice acá, la GTC 45. ¿Cómo así, profe? Claro, mire, yo puedo tener esta que está acá, la GTC 45, matriz de peligros. Yo puedo llegar y decir, bueno, listo, ¿qué me sirve esa matriz de peligros? ¿Listo? Profe, yo voy buscando, mire, matriz de peligros. Profe, pero usted cómo sabe todas esas resoluciones, ese número de la resolución, cómo es que llegó a ellas. Mire, por ejemplo, aquí llega la GTC, mire, aquí voy, la leo, y yo voy a decir, claro, esta normativa debo tenerla en cuenta para el desarrollo de mi proyecto. Esta normativa, mire, yo debo leerla y entenderla, y esta no es que el profesor se la puso a leer ahorita. El profesor Juan Manuel, el tutor Juan Manuel, no es que les ponga a leer eso ahorita. En el transcurso de su programa de grado, de su programa de técnico laboral, usted en algún momento tuvo que haber visto esta GTC, tuvo que haberla leído, tuvo que haber entendido para qué sirve. ¿Listo? En el transcurso de todo su programa, ustedes tuvieron que haber visto, hablo los de salud ocupacional, ¿listo? Hablo para los de salud ocupacional. ¿Claro? Entonces, profe, pero usted cómo llegó y sabe de esta normativa, cómo sabe que esta resolución tal, cómo usted construye esta, cómo usted supo tal cosa. Profe, yo soy de primera infancia, cómo buscar las normas o las leyes o las resoluciones para construir ese marco legal, ¿cierto? Esa sería la primera pregunta que yo sé que todos se harían. ¿Cómo poder llegar a construir todo este marco legal y decir, bueno, el profesor me está hablando de una resolución y me está diciendo unas cosas específicas que yo debo utilizar? ¿Cómo yo poder llegar a hacer eso? Muchachos, eso depende de qué. De lo siguiente, usted llega y puede buscar aquí en Google, ¿listo? Por ejemplo, hablemos vámonos por el tema de primera infancia, para salir del tema de primera infancia. Entonces, marco normativo, marco legal, normativo o normativo, ¿listo? O marco normativo o marco legal en educación. Miren, marco legal en educación. Y empiezo yo aquí a leer, ¿listo? Y empiezo yo aquí a leer. Y aquí comienza, aquí donde comienza mi historia a investigar. ¿Investigar qué? El marco normativo, por ejemplo, aquí está en educación. Está en educación. Mire, aquí me decreto ley 2277 por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente. Bueno. ¿Será que yo necesito esto? ¿Esto quién lo escoge?
cada una de estos, si escojo este decreto, escojo este decreto, si escojo esta ley o escojo esta ley, ¿eso de quién depende? Dígame. De que yo escoja una o no escoja la otra dentro de mi marco. Chicos, ¿eso de quién depende? ¿De nosotros? Claro. Profe, me Depende. repite la pregunta, es que se le escuchó entrecortado. Ah, bueno. ¿De quién depende de si yo utilizo este decreto, ¿cierto? O yo utilizo este decreto, o si yo utilizo este decreto, o utilizo todos, o utilizo algunos. ¿De quién depende ese marco legal? La De construcción de nosotros mismos. De nosotros. Claro, depende de ustedes. ¿Y por qué depende de ustedes? Porque es la escogencia de ese marco o de esa delimitación legal, ¿listo? De el La producto. normatividad que rige en el momento para Eso, y depende de la delimitación, poder no de que desarrollarlo. usted vaya a implementar, sino del ejercicio que usted va a hacer, ¿listo? Por ejemplo, ¿para qué voy a...? Aquí por acá habrá un artículo, un decreto donde se reglamente el tema de tecnología e informática, en el decreto, por acá esta tecnología e informática, cómo se reglamenta. Pero si yo soy de primera infancia, ¿para qué me sirve No es que aplique mucho, profe. ese decreto? ¿Para qué me sirve ese decreto de tecnología informática si yo voy a hablar de primera infancia? No es que no es que yo no voy a usar las TICs, es que yo no voy a usar las TICs aquí en primera infancia, no, es que yo voy reglamentando, yo estoy exponiendo mi marco bajo lo que mi proyecto va a guía, ¿listo? Entonces yo para que me traigo el decreto que reglamenta matemáticas o la ley general de la ley 30 de la educación superior, ¿para qué me la traigo si yo estoy hablando de primera infancia? ¿Sí me voy a entender? Estas leyes depende, o estas sentencias también depende de qué, pues de la normativa que usted quiere establecer como régimen para su elaboración de proyecto. Lo mismo puede pasar, marco legal, no en educación, sino que, por ejemplo, en la administración pública, en la administración de empresas, en la contabilidad. ¿Listo? Marco legal, por aquí podríamos encontrar marco legal en la administración de empresas. Y hay muchas que ya las traen, listo, ya las traen listicas, miren, las traen para que ustedes traen hasta códigos de conducta. Eso depende de qué, depende de que ustedes empiecen a investigar, empiecen ustedes a traerlas. Y yo no le estoy diciendo, léase todas, no diciendo, no se lea todas, no es que, pues si me empiezo a leer todas y a descargarlas y a entenderlas cada una, pues me va a dar posiblemente enero y todavía sigo leyendo ese marco normativo al derecho y al revés. No, yo lo que le estoy pidiendo a usted es que tenga en cuenta ese marco legal. ¿Por qué? Porque es el que usted está enmarcado, es el que usted está expuesto y es el que usted conoce. Si ustedes dicen, yo no conozco, profe, nunca en la vida hemos trabajado eso, entonces, hombre, ¿en qué momento usted parpadeó ese despistó y nunca lo vieron en todo el técnico? Porque, por ejemplo, yo sé que los estudiantes de criminalística, ¿cuántas sentencias no tuvieron que haberse leído? ¿Cuántas leyes tuvieron que haber interpretado? ¿Cuántos elementos similares tuvieron que haber visto? Entonces, digamos que ustedes ya entendiendo eso dicen, profe, claro, yo por allá vi que el marco legal de la actividad, miren, de la actividad de criminalística. Vamos a ver. Código de proceso, miren, aquí yo vengo y me puedo sentar acá. Aquí quise habrá un documento especializado. Miren, la criminalística y el proceso penal. Y aquí probablemente me traigan aquí un documento donde me resuman todos, cada uno, miren, la ley 94, artículo tal, y empiezo yo a leer. Y aquí es donde me los definen. Profe, bueno, supongamos que usted ya entendemos cómo ir a buscarlos.
Digamos que ya lo entendimos, ya entendemos cómo ir a buscar esos documentos. Digamos que marco legal en educación. En educación. Digamos, volvamos otra vez aquí a educación. Y usted dice, bueno, tenemos el marco legal. ¿Listo? En la plantilla para esta entrega que viene, yo les voy a pasar algo así que va a decir, en este caso, va a decir marco referencial. Marco referencial. Y aquí en marco referencial, fíjense que marco referencial va a ser un título 1. Va un título 1. Permítanme un segundo. Marco referencial, aquí iría, marco referencial iría marco legal, ¿listo? Marco legal. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Entonces, en el siguiente cuadro, yo les dejo tal cual como deben hacer. En el siguiente cuadro, así va a quedar lo que corresponde a lo que ustedes me deben entregar, ¿listo? En el siguiente cuadro se expone las normativas, decretos, resoluciones y o leyes que se aplican en el siguiente, miren el Profe, siguiente. no se ve nada. Voy a agrandar un poquito más la imagen, por favor, para tomar apunte. No, tranquilas que en la plantilla esto va a ir así tal cual. Profe, mucha bulla, no se escucha, escucha un guau guau para allá, un bebé, no sé, no escucho nada. Sí. Mil disculpas por eso. Permítame un segundo. Bien, listo. En el siguiente, bueno, listo, entonces tenemos el marco legal. Entonces digamos que aquí en el marco legal, yo esto en la plantilla lo voy a pasar así. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es completar una tabla. Yo les voy a dar acá, a modo de ejemplo, lo siguiente. Entonces puede ser, entonces, le voy a colocar, puede ser una ley, decreto, listo. Entonces, decreto, resolución, listo. Y aquí, descripción. ¿Qué va a decir la descripción? Entonces, por ejemplo, si ustedes me van a hablar de salud ocupacional, pues me traen una resolución de allá. Si ustedes me van a hablar a mí de administrativo, me van a buscar una resolución que esté marcado en el proyecto de ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo... Relacionado al técnico que estamos claro, elaborando. más que todo al técnico, al proyecto que están elaborando. ¿Listo? Al proyecto que están elaborando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la descripción, bueno, tengo aquí esto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las chicas de primera infancia, cuando vayan a buscar aquí el marco legal, mire, ya por ejemplo tienen acá, me interesa que es la más importante. Por aquí estaba la ley, espérenme un segundo, la ley 115. Ay, le iba a decir la ley 0115. Esa es la importante acá. ¿Y qué es la descripción de él? Miren, la ley de educación general. ¿Listo? Es la descripción de él. ¡Pam! No le estoy pidiendo cómo o por qué es necesario en este trabajo. Yo no le estoy pidiendo eso, sino que me dé una descripción de qué trata esa ley. Y por lo general, siempre cuando ustedes van a buscar una ley, ella siempre trae una breve reseña ahí, una breve descripción de para qué sirve o qué es. ¿Listo? O si Pero, es una... claro, y va relacionada a primera infancia, porque como es todo lo relacionado a educación. Exacto. Entonces, es la ley más importante. Entonces, y así continúa, miren. Entonces, mire, por ejemplo, por el cual se modifica el artículo 16 del decreto 2715. Ah, bueno, y esta modificación de decreto. Entonces yo tengo que irme a este decreto 2715 a ver qué modificó. ¿Listo? Si realmente lo necesito o no. Y así pueden llegar y ir buscando. De esa manera construyen su marco legal. Miren, es solamente construir una tabla con la descripción y referenciando aquí la ley, decreto y o resolución que están utilizando. ¿Listo? ¿Cuántas referencias podemos colocar, profesor Juan?
Bueno, aquí la idea es que... No, mínimo. La idea es que por lo menos mínimo unas 8. Profe, Unas disculpe, ¿por qué tanta? No, mira, 8, No, profe, muchas. yo les puedo sacar, mira, yo les puedo sacar en un momentico, les puedo sacar, mira, es que de hecho de acá, por lo menos ¿cuántas hay? No, sí, profe, sino que pues pongan un poquitico menos, profe. No, porque es que si yo hago menos, quedaría muy pobre. Entonces ya no sería un marco legal, sino sería más que todo no sería un marco legal, sería Y quedaría pobre con una 5 al menos. No creo, profe. Bueno, démosla en 5, pero es que me duele dejarle en 5 eso, es muy poquito. Ay, profe, pero es que el proyecto nos está quedando muy bueno, profe, porque nomás en la descripción del problema, todas las retajilas que uno tiene que decir. Vale, pero la idea es que, bueno, digamos que sean 5 o 6. Lo importante, muchachos, es que por eso digo, no es cuestión de ataduras, no es cuestión de venir a decir, bueno, es que son muchas, son pocas, no, es lo necesario, y es que lo que les digo, eso a qué les ayuda a ustedes, a entender. Lo importante es esto, que entendamos la tabla del marco referencial. Y pues yo creo que con unos 5 ejemplos, pues yo creo que queda muy bueno y ya entendible. Pero mira que más que todo, entender marco referencial y construir esto, entender en cómo está expuesto usted legalmente. Y entre más sepa usted cómo está expuesto legalmente, pues más usted puede saber si usted está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Porque pues, posiblemente usted por omitir algo por decir algún ejemplo preciso, yo no encontré la modificación en salud ocupacional ocurre mucho, de que por ejemplo, hace 2 años se trabajaba con una resolución, este año se trabaja con una distinta, y por estar leyendo, no me actualicé, sino que estoy haciendo con el trabajo de con la resolución de hace 5 años. Cuando vayas a hacer mi matriz de riesgo, está desactualizada, y cuando la vaya a implementar, como está desactualizada, porque como no busqué el marco referencial como debía ser, no busqué más de lo que tenía que buscar, pues entonces cuando ya vaya a implementarla, me choco contra el muro y voy a decir, pucha, miren, lo hice todo mal. No había necesidad de sacar tantos documentos, sino con la nueva normativa me dice que con tantos documentos es suficiente. Entonces, eso sucede mucho Sí, igual de todas maneras tenemos que leer, ¿no, profe? Para poder tratar de no tener esos como inconvenientes. Por lo menos en los trabajos de investigación o los trabajos de investigación que nosotros elaboramos o que hemos recibido, nosotros tenemos marcos legales muy buenos. Por eso les digo que nomás son 3 marquitos. Y fíjense que ustedes ya tienen uno de ellos, que es el marco de antecedentes. Por ejemplo, ustedes completan 8 acá. Que completen 8 está bien. Bueno, que completen 6 está bien. La descripción de forma muy breve. Ustedes vienen acá y dicen, listo, marco conceptual. Cuando ustedes buscan el marco conceptual, ¿qué es? El marco conceptual es venir a traer los conceptos de lo que usted está trabajando acá. Por ejemplo, ¿qué es un accidente? El concepto de accidente. Yo requiero en el marco conceptual contextualizar eso, accidente. ¿Por qué? Pues porque la persona que vaya a leer este documento, yo tengo que decirle, informarle, mostrarle, decirle, mire, es que acá, en este espacio, tengo el concepto de accidente, concepto de riesgo laboral, el concepto de incidente, el concepto de las siglas SGSST. Por ejemplo, hablemos de contabilidad, el concepto de nómina. Un concepto, así como buscamos en el diccionario, veníamos allá, buscamos el diccionario y traíamos concepto de nómina tan, concepto de activo, es esto, concepto de pasivo, es esto, concepto de por ejemplo, hablemos de los de electromecánica, concepto de qué es Arduino. Se puede decir que es no analítico, ¿no?
Entonces, el marco conceptual en sí es muy sencillo en ese sentido. Permítanme un segundo. Y les voy a traer un marco conceptual muy sencillo que pueden construirlo cómo y de dónde. Listo. Bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, el marco conceptual, podríamos estar buscando entonces marco conceptual. Miren que yo no me le estoy pidiendo que hagan nada diferente. Marco conceptual, marco conceptual. Y podemos hablar entonces, por ejemplo, si se dan cuenta de las NIF, contabilidad, información financiera, podemos buscar marco conceptual sobre ellos. ¿Quiénes son de contabilidad o financiera? Bien, marco conceptual, contabilidad. ¿Qué es el marco conceptual? Entonces, miren, el marco conceptual, vamos a traer esos conceptos y los vamos a exponer en este espacio. Entonces, fíjense. Fíjense que... Es que, profe, el marco conceptual son las herramientas analíticas, ¿no? Eso es de análisis. Dime. ¿Son las herramientas de análisis? ¿Cómo quieres decir que? Explícame un poco. Aló. ¿Yoli? Profe, son los conceptos fundamentales. Esos son los conceptos fundamentales. Es eso. Marco conceptual es eso. Es el concepto de lo que yo estoy, de las palabras básicamente claves que yo estoy utilizando. No es más. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, activos, entonces, marco conceptual, si yo voy a construir marco conceptual, entonces si me va a decir lo siguiente, entonces, mire, yo puedo traerme esto y decir aquí, en el siguiente espacio, en el siguiente, ¿sí? Espacio, podemos encontrar los conceptos, ¿listo? Los conceptos que se utilizan en este trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, si yo vengo a hablar de activos, miren, coloco acá, activos. Si yo voy a hablar de quiénes, de los pasivos, miren, yo puedo hablar de todos estos elementos. Si yo estoy hablando de quién, de los de administración, ¿listo? Yo puedo hablar de todo ello, miren, lo que está acá. Lo puedo acomodar, de tal manera, patrimonio neto, patrimonio, miren, ingresos, ¿qué son los ingresos? ¿Qué son los gastos? ¿Qué me sirve? Fíjense, ¿para qué me sirven los conceptos? ¿Para qué me sirven los conceptos? Este concepto, este marco conceptual, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Fíjense que ya lo estoy acomodando, ¿Para qué me servirá? Ustedes que están ahí, cuéntenme. Para yo tener ¿qué? Una referencia teórica. Miren, una referencia teórica de lo que yo estoy estableciendo, de lo que yo estoy buscando. Si se dan cuenta, mírenlo. Si se dan cuenta, muchachos, miren, estoy construyendo el marco conceptual, mírenlo. Ahí, si ustedes sin parpadear. Permítanme un segundo. Listo. Fíjense en esto. Bien. ¿Sí se fijan? Miren, yo estoy construyendo un marco conceptual. ¿De quién? ¿De qué área? ¿De qué área estoy construyendo el marco conceptual?
Hace una sola letra Contabilidad. como hace Contabilidad. Eso, de contabilidad. Porque posiblemente dentro del proyecto que ellos están haciendo, o lo que van a hacer, resulta que el proyecto van a ver conceptos como eso, como el concepto de gastos, como el concepto de ingresos, como el concepto de patrimonio, que es un pasivo. Posiblemente vamos a ver esos conceptos ahí. Entonces, por eso yo debo buscar qué es el concepto. Miren, lo busqué en esta página. De hecho, ni siquiera la estoy referenciando. ¿Listo? En el momento no la estoy referenciando, pero yo les dije a ustedes, bueno, ustedes te pueden ver, y que según el autor, ¿quién? ¿Cuál autor? Según el autor, ¿qué? Acuérdense, según el autor tal, ¿se acuerdan? Establece qué. Establece qué. 2 puntos. Y mire, copian y pegan los conceptos que él da. Supongamos que, vuelvo al ejemplo. Hablemos de ergonomía. Entonces, yo tengo una referencia. Digamos que en ergonomía hay una NTC, una norma técnica colombiana de NTC en ergonomía. Fíjense que hay un documento, Incontec, que me habla de ella. Miren, si yo voy a este documento de NTC, fíjense, acá está. Bueno. Permítanme ver si se puede descargar. No. Vean, aquí está, norma técnica colombiana, acá está. Miren, vamos a hablar de esta norma. Fíjense, aquí me abrió acá. Fíjense que esta norma por acá me trae los conceptos. Sin querer, miren, me traen los conceptos. ¿Conceptos como cuáles? Entonces miremos acá. Miren. Definiciones y términos. ¿Qué es una carga liviana? ¿Listo? ¿Qué es el ciclo de trabajo? ¿Qué es la acción técnica? ¿Qué es la repetitividad? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué son las posturas? ¿Qué es tiempo de recuperación? Y eso me sirve a mí para poder construir mi marco conceptual. Si se dan cuenta, muchachos, miren, no hay nada más. Términos y referencias, miren. ¿Quién me da los términos y referencias? Mira, hasta la misma norma técnica colombiana me está ayudando. Esto es la construcción del marco conceptual. Por ejemplo, ¿ustedes sabían qué es fuerza? Mire, aquí me está diciendo qué es fuerza. Mire, esfuerzo físico del operario que se requiere para ejecutar la tarea. Bueno, si yo voy a buscar fuerza, el mismo término, fuerza. Y me dice aquí capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Eso es lo que me dice el diccionario aquí de quién, de Google, ¿no? Eso es lo que me dice. Pero si yo voy a la norma técnica, fíjense qué me dice fuerza. Esfuerzo físico del operario que se requiere para ejecutar una tarea. ¿Cuál concepto es el más coherente o el más acertado en este caso? ¿La de la norma técnica o la que me está mostrando Google? La técnica, profe. La norma técnica, ¿cierto? Exacto, ¿sí se dan cuenta? Eso, miren. Entonces, claro, ya me estoy dando cuenta que la norma técnica me está haciendo más específica y está basada en qué? Pues en el concepto que yo debo colocar, pues para mi proyecto de grado, para el contexto que yo está. Digamos que yo borro este que está acá, este concepto. Y ya no es el autor tal, sino que el autor ya quién es, la norma técnica, ¿no? La NTC, mire, según la NTC, fíjense, según la NTC, miren, la NTC ¿qué? La NTC 5693 raya 3, entonces ya puedo colocar aquí, según la NTC, ¿cierto? 90, bueno, pero profe, es que yo no debo hacerla acá, yo debo hacerla por referencia. Claro, mire muchachos, ustedes vienen aquí a referencias y la cuadran, la colocan acá, miren. Ven. Permítanme un segundo. Listo, referencia, miren, acá. Hay una barrita oscura que me aparece a mí, usted yo no sé si ustedes la ven, una barrita oscura que me aparece a mí. Miren, la NTC, fíjense, voy a insertarla. Como es un autor corporativo, entonces NTC, ¿cómo se llama? Mire, la otra vez la coloco acá, 5693, norma técnica colombiana 5693, raya 3, ¿listo?
¿Qué dice la norma técnica? Mire, ergonomía de manipulación. Ergonomía, manipulación manual. ¿Listo? Manipulación manual. Parte 3, manipulación de cargas livianas. Fíjense. Me la estoy trayendo el título de esta norma, ¿cierto? ¿De qué año? 2009. ¿De qué año? 2009. Y me vengo acá, página. Está la 1, está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y digo 6, 7. Bueno, me sale aquí con la 2. 6 del PDF. 7 del PDF, pero es la 2 básicamente. Fuerza, concepto, la página 2. Listo, página 2. Me la estoy trayendo ese concepto acá. ¿Listo? Si yo voy a utilizar todas las palabras posiblemente de la norma, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar todas las palabras de la norma. Si es que yo voy a hacer algo con esa norma, es decir, con ese concepto que me está dando esa norma, yo la puedo traer acá. Y la puedo traer acá y la puedo copiar acá. Y la puedo, bueno, aquí me tocaría arreglarla, ¿no? Entonces, ¿qué es carga liviana? Hasta aquí llegaría carga liviana. Listo, 3.2. Tarea, ¿qué tarea repetitiva? Miren, vuelvo y construyo aquí el mapa conceptual. Acá. ¿Listo? 3 puntos, que mírenlo, aquí está esta. Ciclo de trabajo. Y fíjense, difícil construir mapa conceptual, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Cuéntenme para conocer y evaluar entonces el tiempo de ciclo. Miren, ¿qué es el tiempo de ciclo? ¿Listo? Y construyen su mapa, marco conceptual. ¿Listo? Esto que más marco conceptual, esto que es el mapa, marco, ¿qué? Marco legal, marco conceptual. ¿Listo? ¿Y cuál sigue ahorita? Antecedentes o marco contextual. Marco antecedentes, bájalo así. Marco contextual. El contexto, marco contextual me dice cuál es el contexto, el lugar, el sitio, la hora. Pero en este caso vamos a hacer los antecedentes. Listo, mire, repetitividad. Y se dan cuenta, muchachos, mire, profe, de pronto, marco, miren, marco conceptual. Profe, es que no encuentro marco conceptual, mírelo. Sistemas, yo no he tocado a los chicos de sistemas para nada, miren, los chicos de sistemas. Sistemas de computador, de información o de computadores. Vamos a ver qué me dice por acá. Vamos a hacer un marco conceptual, usemos lo de ellos y nos aprovechamos de ese marco conceptual que está allá. Bueno, aquí no abrió. De sistemas de información o marco conceptual en software, de software, o porque también en software también hay harto. ¿Listo? Chicos, entonces, ¿entendemos hasta ahí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Profe, falta un... Aló, ¿será que me desconecté? ¿Están todavía ahí? Sí, señor. Bien, Sí, señor. listo. Sí, señor. Profe, está entendido. ¿Está entendido, cierto? Sí, No hay señor. nada. Pero sería No, bueno, como usted deja también la clase grabada, ¿no? Sí, claro, yo dejo la clase grabada, eso lo pueden repetir cuantas veces quieran, no hay ningún problema. Listo, marco Sí, está conceptual. entendido lo de los marcos y todo. Y que Listo, marco legal, marco son 5 y todo, ¿no? conceptual. Yo les doy hasta la plantilla y les mando un video también de cómo usar la plantilla, ¿listo? Miren, tenemos marco Bueno, legal, marco conceptual, y hay uno muy interesante, es este que dice antecedentes. Antecedentes. Profe, ¿cómo así que los antecedentes? Ustedes ya los tienen. ¿Qué son los antecedentes? Entonces, pero los antecedentes son los 4 que usted dijo. eso, ya ustedes ya lo tienen, ya tienen los 4. En el siguiente ítem, por ejemplo, en el siguiente ítem, vamos, eso, se va a exponer los antecedentes, listo, que se marcan en el siguiente proyecto, listo, en el siguiente proyecto. Entonces aquí van a colocar título, listo, el título, el resumen
¿Vale? Título, resumen. En el resumen pueden colocar entonces el resumen del antecedente. ¿Listo? Y el autor, ¿no? El año, claro. Bueno, el título, el autor. Autor en este mismo esquema, título, autor, resumen, año y la opinión. La opinión que ustedes tienen en relación. El año es el año de la publicación, ¿no, profe? Claro, opinión y el año de la publicación, sí, señorita. El año hace referencia al año en que se hizo esa publicación. ¿Listo? Exacto. El título, el autor, el resumen, el año y la opinión de quién. La opinión suya. ¿Listo? Argumentada, ¿no? Bien redactadita, mejorada lo que han entregado. O sea que después del resumen también nos pide opinión. El resumen es el resumen de ese autor, no el resumen de... Sí, yo entiendo. Sino que como usted dice que abajo, ¿qué fue lo que dijo? Pero yo miro pues que tengo acá... Opinión, es decir... una opinión. 3, 4 palabras específicas. Especificar sobre el antecedente. Eso, la opinión es lo mismo que ustedes ya colocaron en la tabla que hicieron. Es decir, bien argumentada, léala y revísela. ¿Será que está bien argumentada? ¿Será que sí está bien redactada? Si no, pues pueden hacerle cambios, no hay problema. ¿Listo? De la opinión enfrente, lo que ustedes entendieron y les aporta en el proyecto. Sí, señor. ¿Listo? ¿Cuántos son? Pues son 4. ¿Por qué son 4? Ustedes ya los tienen. Porque son los que se nos pidió en la primera parte, ¿no? De la primera parte. La entrega preliminar, sí, señorita. ¿Sí se dan cuenta que ustedes ya tienen adelantado el marco? Ustedes ya tienen adelantado este antecedente. Le falta colocar los conceptos para construir el mapa conceptual y buscar el marco legal. No es más. Entonces, para la siguiente entrega, voy a colocarles acá de una vez qué es lo que se va a entregar. Listo, se los voy a colocar. Bueno, permítanme un segundo. Para la siguiente entrega, miren, lo tengo aquí. Ya ustedes, en este espacio, ya voy a colocarlo verde. Voy a colocarlo verde porque ya lo tienen que entregar. Ya está entregado, mejor dicho. En este espacio, listo, que va a fecha. La asesoría es hoy, 30 de octubre. Bueno, no. La próxima asesoría sería el 6 de noviembre. Sí, 6 de noviembre, ¿no? 6 de noviembre. La próxima asesoría es 6 de noviembre. La próxima entrega sería el 7 de noviembre. ¿Vale? ¿Y qué van a hacer? Una preguntita, qué pena. Señor. ¿Será que usted muy gentilmente podría enviar esa foto que tiene ahí para yo poderme guiar mejor, por favor? Eso que está acá, el Excel. Sí, señor, lo que tiene en estos momentos ahí. Sí, señor, todo eso, si usted es tan amable. Vale, listo. Bien. Entonces, aquí va marco antecedentes de investigación, marco conceptual, marco legal. Este marco contextual y marco teórico no. ¿Vale, muchachos? Eliminamos estos 2 y dejamos estos 3. ¿Listo? Vale, miren. Entonces, ¿qué van a entregar para la siguiente clase? Como ustedes ya construyeron la descripción de su problema, describieron la formulación de su problema, ¿vale? Ya tienen unos objetivos. Ustedes tienen ya un conjunto. Ahora, van a establecer una justificación. ¿La justificación qué es? La próxima clase, yo le dejo a que ustedes la construyan, pero la siguiente clase, así como hicimos con la problemática, voy a dar unos tics. La justificación es, en unos breves párrafos, explicar el para qué este proyecto. ¿Listo? El para qué. Perdón, ahí dice marco antecedentes de investigación máximo 5. Y vos dices que son 4. Sí, qué pena. Listo. ¿Listo? Y entrega el marco referencial. La justificación es como el para qué. ¿Listo? El para qué esta investigación. El para qué. Ustedes, con sus palabras, redáctenlo.
sin miedo a equivocarse, ¿listo? La idea es que, pues que vayamos construyendo y a partir de la construcción vamos a ir evaluando e ir mejorando. Entonces, fíjense, no es más, muchachos, en esta entrega 2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo? Esto yo les voy a dar una plantilla. También les voy a dar una plantilla. Si quieren les comparto el resto de actividades. El resto, mire, todo esto. Pero entonces los dejo sin fecha. Los dejo sin fecha. Hay algunas que... Uy, sí, pues, hay unas que, mire, por ejemplo, la 6, esta que viene en la entrega 3 es la más gruesa, pero podemos quitar o poner, si me hago entender, podemos quitar o poner, más bien quitar cosas de acá que poner, ¿listo? Entonces, fíjense, voy a copiarles esto y se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes vayan entendiendo qué es la próxima entrega. ¿Listo, muchachos? Eso es, jóvenes, con eso terminaríamos el día de hoy. Voy a detener la grabación para poder que no nos quede tan extensa. Permítanme un segundo. Voy a